tener un tema que es, bueno, dos temas prácticamente para que ya estén listos para que la próxima semana tengan el examen el día sábado. Entonces, el día de hoy vamos a ver con respecto a dos temas, uno que es transporte de membrana y el otro que es metabolismo celular, ¿ya? Entonces, un ratito quiero ubicar la diapositiva. Uh-huh. Ya, entonces, miren, la membrana celular que ustedes han tenido la oportunidad de ver en la observación microscópica de diversas estructuras celulares, aunque podemos ver que es el límite en una célula, el límite o le da forma a la célula, pero en lo que respecta a las funciones, puede presentar funciones más que simplemente constituir en una capa externa o en establecer el límite entre lo externo o interno. Ya en lo que respecta al transporte celular, entonces, al movimiento celular, perdón, movimiento celular, en lo que podemos distinguir es dos tipos de transporte, un transporte pasivo y un transporte activo. Allí ustedes en la imagen pueden ustedes percibir un modelo de membrana un tanto tridimensional. Esto es prácticamente una capa constituido por moléculas que están representados por diferentes formas geométricas. Se dice que la membrana plasmática es una bicapa lipídica porque está constituido por fosfolípidos. Vean ustedes allí los fosfolípidos que parece que fueran un espermatozoide con dos colas, donde las colas están ocultas entre sí y las cabecitas de esas moléculas están, digamos, tanto hacia la parte externa como hacia la parte interna. ¿Por qué? Porque hacia afuera y hacia adentro hay líquido, hay agua, y las cabecitas de los fosfolípidos son hidrofílicos, mientras que las colitas, que son los ácidos grasos en sí, son hidrofóbicos, quiere decir que le tienen terror al agua. Hay otras moléculas más como proteínas que están en las proteínas que están constituyendo, digamos, a la membrana, que están como ciertas rocas, ustedes lo ven como ciertas rocas, algunas de ellas pueden atravesar completamente la membrana, por eso se les llama proteínas integrales, u otras solamente están en un sector tanto externo o interno, por lo cual se le puede llamar eh, proteínas extrínsecas o periféricas. Hay otros constituyentes de la membrana celular como los oligosacáridos. ¿Ya? En lo que respecta a los oligosacáridos, ustedes pueden observar ahí que tienen, digamos, una estructura fibrilar y por lo tanto parecen filamentos. Hay otros componentes que ustedes pueden ver, glicolípidos que también están hacia la parte externa de la membrana. Y bueno, esa es una visión tridimensional. En una visión bidimensional podemos ver allí la bicapa lipídica en la célula que en un sector se le amplía y pueden ver ustedes este esquema de la membrana plasmática donde la membrana pues está constituido por estas diversas
moléculas entre las cuales destacan las proteínas, tanto periféricas como integrales, como las proteínas que atraviesan de lado a lado la membrana u otras que están en las periferias. Incluso entre la proteína se encuentra un canal, lo que permite el ingreso o salida de productos. Y también nos damos cuenta que no todas las células tienen el mismo porcentaje. O sea, el porcentaje del contenido tanto de proteínas, lípidos como hidratos de carbono es diferente en diversos tipos celulares. En los glóbulos rojos, aquí me está molestando. Ya. A ver, Luz está con el micro encendido. Bien, entonces ustedes pueden percibir allí las diversas composición de las membranas en el eritrocito humano entre 49 y 50, 49 y 50% de proteínas. La que tiene más proteínas, si ustedes se dan cuenta ahí, que tienen más proteínas, la membrana de la espinaca, membrana mitocondrial interna, 76%, membrana de una alobacteria púrpura, 75%. La que tiene más lípidos en hepatocitos de ratón, 54% de lípidos, y de hidratos de carbono, el que tiene o el que presenta más hidratos de carbono son los glóbulos rojos o eritrocitos humanos en un 8%. Entonces, en lo que respecta, en lo que respecta a los diferentes modelos de membrana que han ido, digamos, proponiéndose, porque los científicos han tratado de dar explicación a la estructura de la membrana desde años anteriores. Por ejemplo, en el año de 1895, Overton proponía que la membrana tiene naturaleza lipídica. Entonces, hasta allí, con las técnicas, con los métodos de investigación de aquella época, se identificaban lípidos en la membrana, se identificaban lípidos, no más. Langmuir en 1917 menciona que las moléculas anfipáticas se orientan en superficies polares. Una sola, si ustedes ven ahí, una sola capa de fosfolípidos. Gorter y Grendel en 1925 ya ellos proponen que las moléculas anfipáticas forman una bicapa lipídica, Entonces, en lo que respecta a años posteriores, Dawson y Danieli en 1935, proponen que aparte de fosfolípidos también habían proteínas, pero si ustedes se dan cuenta, este es el modelo del sándwich, ¿no? Porque proponen que los lípidos están en la parte central
y las proteínas en la parte externa, como un sándwich, ¿no? Como que las tapas del pan son las proteínas y la mantequilla que ponen dentro del pan es los fosfolípidos. Robertson en 1960 menciona que la unidad de membrana oscura, claro oscuro, es universal, que todas las células tenían esto. Singer y Nicholson en 1973 ya proponen una de mosaico fluido, en los cuales mencionan que las proteínas se integran no de manera uniforme en dos capas, sino hay algunas que se pueden atravesar la membrana u otras que están, digamos, en un lado de la membrana, o externo o interno, que pueden ser las proteínas periféricas. Entonces, las funciones de la membrana celular, como ya hemos dicho, no simplemente establecer una barrera o el límite. Justamente la barrera entre la célula y su medio ambiente no es solamente física, como un límite, sino más bien una barrera semipermeable, lo cual va a permitir el ingreso o salida de productos, pero de una manera selectiva, no digamos de una manera arbitraria, en la cual entran o salen según su deseo de las moléculas, sino más bien según sus necesidades de la célula. Entonces, también se menciona que la membrana celular lleva a cabo procesos de absorción y excreción, donde la absorción es la obtención de nutrientes para las determinadas funciones metabólicas y la excreción es la eliminación de materiales de desecho o de algunas sustancias que son producidas en la célula pero que van a ser utilizadas en otras células o en otros lugares. Bueno, y la función estelar, la permeabilidad selectiva. Transporte de moléculas pequeñas se lleva a cabo a través de dos mecanismos llamados transporte pasivo y transporte activo. Y si nosotros queremos establecer la función solamente de las proteínas, vean ahí, hay proteínas que pueden ser enzimas, hay proteínas que pueden ser receptores, hay proteínas que trabajan como en la unión celular, le permiten que una célula se pegue a otra. Ustedes saben que en los tejidos las células están unidas, entonces esa unión es establecida por proteínas. Las proteínas también trabajan en el transporte. Ahora, si hablamos de transporte, podemos decir que hay transporte pasivo y transporte activo. Ustedes saben que en el transporte pasivo se produce sin absorción de energía y el transporte activo se da a cabo, pero con el consumo de energía, el cual es ATP. En el transporte pasivo, por ejemplo, en el transporte pasivo tenemos la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple tiene ciertos nombres particulares. Por ejemplo, si es del agua, se llama ósmosis, pero finalmente es una difusión. Y la difusión facilitada utiliza canales proteicos, transportadores y es específica. El transporte activo, que es con utilización de energía o ATP, un ejemplo tenemos en el primario las bombas de sodio y potasio, en el secundario el cotransporte. Ahí tenemos algunos casos de esto. Vamos a ir viendo algunos videos, por ejemplo, aquí, difusión simple. Ya, por ejemplo, si ustedes pueden observar en la imagen, según el tiempo, al inicio hay una molécula concentrada en la parte externa, pero que digamos, este elemento o molécula requiere ingresar, por lo cual se va desde donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración. Esa es la difusión simple, ¿ya? Ustedes se van dando cuenta. Ese se llama a favor del gradiente de concentración. A favor del gradiente de concentración es cuando se mueve, los solutos se mueven de un lugar donde está más concentrado a un lugar donde está menos concentrado, ¿no? En cierta forma se podría decir que está tratando de buscar el equilibrio. Ya, entonces, vamos, vamos a visualizar un video sobre transporte pasivo. En una célula, la superficie que separa al sistema del medio que la rodea es la membrana celular, y el intercambio de sustancias entre la célula y el medio debe ocurrir a través de esta membrana. Este intercambio resulta esencial para mantener la integridad de la célula y para proveer la entrada y salida de las distintas moléculas o sustancias necesarias para los procesos metabólicos que ocurren todo el tiempo dentro de ella.
Las formas más simples de transporte a través de la membrana son los pasivos, y una gran parte del paso de moléculas a través de la membrana celular se produce por difusión. Moléculas o sustancias pasan directamente a través de la membrana. Que no se te olvide esto, y es que en este proceso no hay intermediario y las moléculas lo hacen a través de la membrana sin necesidad de usar un canal o proteína que les facilite el trabajo. Este paso de sustancias o moléculas se da desde una región donde hay mayor concentración a una donde hay menor concentración. Esto significa que la difusión siempre es a favor del gradiente de concentración. Además, aquí no se requiere energía externa para lograr este proceso. Ojo, no estoy diciendo que no se involucre energía aquí. Lo que pasa es que no se requiere que la célula gaste energía. Es decir, que entre energía extra a la célula para que este proceso se dé o se lleve a cabo. La energía en este caso está en las propias sustancias y en la fuerza motriz generada por la diferencia de concentración que hay afuera y adentro de la membrana. Por difusión simple se intercambian sustancias disueltas de muy bajo peso molecular. Una molécula que es en sí misma hidrófoba, es decir, que repele el agua y que por ende es liposoluble, eso quiere decir que son solubles en grasas y aceites, ingresan con más facilidad en la membrana y pueden atravesarla. Cuanto más liposoluble es la molécula, más rápido se difunde. Asimismo, por difusión simple pasan las moléculas no polares, tales como el oxígeno, el dióxido de carbono, el nitrógeno, el benceno, el éter y el cloroformo. Esta afirmación es válida para un rango amplio de pesos moleculares, pero toda regla tiene su excepción. Solo el agua y las más pequeñas moléculas como la urea y el etanol parecen apartarse de esta regla y atraviesan las bicapas a pesar de no cumplir con estos requisitos: ser hidrófobas, apolares y liposolubles. Cuando las concentraciones de las sustancias que se difunden son iguales a ambos lados de la membrana, se alcanza el equilibrio. Una vez establecido este, moléculas individuales continúan atravesando la membrana, pero en igual cantidad en cada dirección. Es decir, si dos moléculas salen, dos tienen que entrar, de manera que no hay cambio neto de concentración. Si tienes alguna duda, cuéntamelo abajo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones. Ok, entonces vamos a ver la clase correspondiente, ahora sí, después de todos estos. Hola, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta sobre difusión simple, que es un tipo de transporte pasivo? Hola. Hola, hola. Hello. El video está muy recreativo y está muy bueno también para aprender. Muchas gracias, más bien. A ver. Ya, ustedes están viendo ahí la difusión simple que les mencioné, donde una molécula, una sustancia, la parte de arriba representa el fluido extracelular y la parte de abajo el citoplasma celular. Y ahí tienen ustedes la membrana. Prácticamente ustedes están viendo esa molécula que ingresa a la célula. Y si ustedes ven en el tiempo, en el avance del tiempo, en el primer tiempo pueden visualizar ustedes que la molécula todavía se encuentra en la parte externa. Son como son hexágonos. Luego esos hexágonos que están ingresando a la parte interna, en el segundo tiempo ven que ya hay 3 moléculas y luego hay más. Cuando es de mayor concentración a menor concentración se dice que es
a favor de la gradiente de concentración. Entonces, la ósmosis es un ejemplo de difusión simple. Y solamente que como es del agua se le llama ósmosis. O sea, la ósmosis, no se deben confundir, son lo mismo. O sea, ósmosis es un tipo de difusión simple, de transporte pasivo, sin gasto de energía. Ahora, cuando hay pequeños iones que pasan a través de canales proteicos, ya se denomina diálisis, pero que también son tipos de transporte pasivo, de difusión simple. También se pueden difundir de manera simple los gases a través de la parte lipídica de la membrana. ¿Okay? Ahora, aquí tenemos transporte pasivo, el segundo tipo, que sería difusión facilitada. Como ustedes están viendo ahí, en algunos casos las moléculas que desean atravesar la membrana plasmática son muy grandes o no lo pueden atravesar en forma libre y directa. Para estos casos, las proteínas transportadoras cumplen la misión de poder transportarlas. Moléculas hidrofílicas, iones, aminoácidos, glucosa requieren proteínas transportadoras para su difusión y esto es difusión facilitada. También vamos a visualizar mediante un video para que ustedes puedan, digamos, entender mejor. Volumen y polaridad. Por difusión facilitada se intercambian moléculas de gran tamaño que por su volumen y polaridad no pueden atravesar la membrana. Las sustancias polares como los aminoácidos y los azúcares y las sustancias con carga como los iones no se difunden con facilidad a través de las membranas. ¿Por qué? Bueno, pues por una parte, porque las células están compuestas por agua y esas sustancias con radicales polares forman muchos puentes de hidrógeno con el agua, haciendo muy difícil su difusión simplemente a través de la membrana. Por otra parte, los iones están rodeados de esas moléculas de agua, lo que impide su escape hacia la membrana. Además, el interior de la membrana es hidrófoba o que repele el agua y tiende a excluir las sustancias hidrofílicas o que son afines al agua. Es por esto que los iones, sustancias polares, aminoácidos y azúcares atraviesan pasivamente, es decir, sin aporte de energía, la bicapa fosfolipídica hidrófoba de dos maneras: mediante canales formados por las proteínas integrales de la membrana o gracias a la unión de una proteína de membrana llamada proteína transportadora, la cual permite la aceleración de la difusión. Los canales proteicos o iónicos de la membrana presentan un poro central cubierto, por una parte, de aminoácidos polares y agua, lo que les permite unirse a sustancias polares o con carga, facilitando su entrada. Y por la otra parte, están cubiertos de aminoácidos no polares hacia el lado externo de la proteína, lo que les permite mantenerse incluidos en la bicapa fosfolipídica. Este poro central puede abrirse al ser estimulado, lo que le permite la salida o entrada de sustancias polares hidrofílicas. Así como una cerca que puede tener una puerta que puede estar abierta o cerrada, la mayoría de los canales iónicos están regulados y pueden estar abiertos o cerrados al pasaje de iones. Un canal regulado se abre cuando sucede algo que modifica la forma tridimensional de la proteína. Una vez que se abre un canal regulado, puede haber un rápido pasaje de millones de iones por segundo. Otra clase de difusión facilitada implica no solo la apertura de un canal, sino la unión real de la sustancia transportadora a proteínas de membrana. Estas se denominan proteínas transportadoras y, al igual que los canales, permite la difusión hacia el interior y exterior de la célula. Las proteínas transportadoras llevan moléculas polares como azúcares y iones. Entonces, la difusión facilitada es el proceso físico mediante el cual ciertas moléculas pasan la membrana con ayuda de canales proteicos o proteínas transportadoras. Así como su nombre lo indica, facilitada, hay algo que le está facilitando el trabajo y en este caso son las proteínas o los canales.
La difusión facilitada se da desde una región donde hay mayor concentración de solutos a una donde hay menor concentración de solutos. Esto significa que la difusión siempre es a favor del gradiente de concentración. Además, aquí no se requiere energía externa para lograr el proceso. Ojo, aquí no estoy diciendo que no se involucre energía, lo que pasa es que no se requiere que la célula gaste energía, es decir, que entre energía extra para que este proceso se realice. La energía en este caso está en las propias sustancias y en la fuerza motriz generada por la diferencia de concentración que hay afuera y adentro de la membrana. Si tienes alguna duda, cuéntamelo abajo. Hola. En lo referente a la difusión facilitada, entonces, ustedes se han dado cuenta que hay dos mecanismos, uno por poros ionizados y otros por proteínas transportadoras. La semejanza es que ambos no utilizan desgaste de energía, no utilizan energía o no desgastan energía. Ahora, ahí pueden ustedes visualizar en la difusión facilitada que hay dos metodologías o dos formas, que es con el uso de proteínas transportadoras o simplemente por canales de difusión. Y la difusión simple, como recuerdan, puede ser gases, agua o iones que también pueden ingresar o atravesar la membrana. Ahora, el transporte activo ya es distinto. El transporte activo, aquí vamos a ver transporte activo, los cuales ya hay un desgaste de energía, ¿sí? Y para que puedan entender también mejor, he preparado o he seleccionado un video, un ratito. El video y el momento en el que inician para que puedas desplazarte directamente hacia cualquiera de ellos. Una de las tareas más importantes de la célula es mantener un ambiente saludable en su interior. Esto requiere controlar las concentraciones intracelulares de iones, gases disueltos y compuestos bioquímicos. La membrana plasmática determina lo que entendemos por el interior o el exterior de la célula. La membrana, compuesta principalmente de fosfolípidos y proteínas, controla el flujo de materiales hacia el exterior o el interior de la célula. Se dice que la membrana es semipermeable porque permite el paso de ciertos materiales y restringe el de otros. Digamos que tiene gustos selectos. Dos de los materiales cuya concentración la membrana ayuda a regular son los iones de sodio y potasio. Los iones de sodio se bombean constantemente hacia el exterior y los iones de potasio se bombean continuamente hacia el interior de la célula. En las células animales esto es posible gracias a una proteína que atraviesa la membrana celular, o déjame decirlo de manera pomposa, una proteína intrínseca transmembrana que transporta de manera activa dichos iones. Esta proteína es un transportador activo de iones de sodio y potasio, pues los mueve en contra de un gradiente de concentración y para ello consume energía. En este sentido, se estima que un tercio del ATP fabricado por nuestras células sirve de combustible para esta proteína que identificamos como la bomba de sodio-potasio. Antes de exponerte cómo funciona la bomba de sodio-potasio, es importante entender los gradientes que afectan a estos iones.
En biología, un gradiente de concentración es la distribución desigual de sustancias disueltas a través de la membrana celular. Las sustancias pequeñas, como los iones, normalmente se mueven de una región con mayor concentración a otra donde su concentración es menor. Este tipo de movimiento se llama difusión. No consume energía química y por eso se considera un tipo de transporte pasivo. Pero también existe un gradiente eléctrico, es decir, una diferencia de carga eléctrica a través de la membrana plasmática. Esto es así, porque el interior de las células tiene una carga eléctrica ligeramente más negativa, en comparación al fluido extracelular. Lo anterior genera la siguiente condición. El gradiente de concentración del sodio, menor adentro y mayor afuera, tiende a conducir a los iones de sodio hacia el interior celular. El gradiente eléctrico también favorece la misma tendencia, porque el sodio es un ion positivo atraído por el interior negativo de la célula. La situación es un poco más compleja para el potasio. El gradiente eléctrico del potasio, que es otro ion positivo, tiende a conducirlo hacia el espacio intracelular. Pero el gradiente de concentración del potasio, que es mayor en el interior y menor en el exterior, favorece su difusión extracelular. La combinación de un gradiente eléctrico y un gradiente de concentración que afecta la difusión de los iones se conoce simplemente como gradiente electroquímico. Para lograr un ambiente saludable en su interior, la célula debe mantener una mayor concentración de potasio y una menor concentración de sodio con respecto al exterior. La célula requiere energía para mover sustancias en contra de un gradiente de concentración o en contra de un gradiente electroquímico. Por eso, el trabajo de la bomba de sodio-potasio se considera un tipo de transporte activo. Ahora sí, veamos cómo funciona la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio consiste esencialmente en una proteína portadora llamada sodio-potasio ATPasa. En cada ciclo, la sodio-potasio ATPasa altera su forma para extraer 3 iones de sodio e introducir 2 iones de potasio en la célula. El ciclo o proceso consiste de 6 pasos. La bomba está orientada y abierta hacia el interior de la célula. En esta conformación, la bomba tiene afinidad por los iones de sodio y captura hasta 3 de ellos. En este punto, la bomba hidroliza o degrada una molécula de ATP. Esto significa que un grupo fosfato del ATP se une a la bomba y el ATP se convierte en ADP como producto secundario. La bomba cambia de forma debido a su unión con el grupo fosfato y entonces se reorienta abriéndose al espacio extracelular. En esta configuración la bomba pierde el gusto o afinidad por los iones de sodio y estos se liberan. Ahora la bomba prefiere los iones de potasio y cuando pesca 2 de ellos, el grupo fosfato se libera de ella. Sin el grupo fosfato, la bomba retoma su forma original y se abre nuevamente al interior de la célula. Recuerda que en esta forma la sodio-potasio ATPasa tiene más afinidad por los iones de sodio, así que los iones de potasio se liberan en el citoplasma celular e inicia otro ciclo de bombeo. Como pudiste observar, la sodio-potasio ATPasa es una proteína transportadora de tipo antiporte. Esto significa que transporta 2 o más sustancias en direcciones opuestas a través de la membrana. La bomba de sodio-potasio es una bomba electrogénica, pues genera un desequilibrio eléctrico a través de la membrana y contribuye al potencial de membrana. Cuando una célula está en reposo, el potencial de membrana se conoce como potencial de reposo. El potencial de reposo es muy importante para propagar señales eléctricas que viajan a lo largo de los nervios. Por eso, los venenos que desactivan la bomba de sodio-potasio impiden el correcto funcionamiento del sistema nervioso.
La bomba de sodio-potasio también es clave en la actividad cardíaca y desempeña un papel fundamental en nuestra capacidad para absorber un número considerable de nutrientes o excretar productos de desecho y de los riñones y regular el balance de agua en las células. Eso es todo por este video. Nos vemos en otra ocasión. Hola, hola. Hola, soy el doctor Yair Sim y quiero... A ver, voy a preguntar. La bomba de sodio y potasio, ¿qué tipo de transporte es? Gerardo Pérez. Gerardo Pérez. No está. Yaneli Marilú López. Hola. Tampoco está. Tania Inga Mendoza. Tania. Tampoco está, nadie está. Profesor, ¿puedo participar? Ya. ¿Qué tipo de transporte es la bomba de sodio y potasio? Transporte activo, ¿A qué se debe que sea transporte activo? porque tiene que ver con lo que consume o usa las energías. Correcto, correcto, así es. Entonces, la bomba de sodio y potasio es un tipo de transporte activo porque consume energía y actúa en contra del gradiente de concentración, a diferencia del transporte pasivo que es a favor del gradiente de concentración de más a menor concentrado. En este caso va de mayor concentración, no, va de menor a mayor, lo cual sería algo incongruente, pero por la utilización de la energía es posible esto. Ahora, sodio y potasio, su nombre lo dice, bomba de sodio y potasio. El sodio sale, el sodio entra. ¿Cuántas moléculas de sodio, cuántas moléculas de potasio se movilizan? A ver, vamos a preguntar. John Shaguano. Hola. Yosimar Rengifo. Profesor, Hola. A la pregunta que le mencioné, ¿qué me dice usted? salen del interior de la célula 3 moléculas de sodio e ingresan Ya. 2 moléculas de potasio. Ok, correcto, está correcto. Y este proceso permite que la membrana se polarice de manera adecuada para su funcionamiento. Muy bien. Entonces, vamos a continuar ahora con el transporte activo. Ahora, bueno, por bombas ya más o menos ustedes han podido determinar. Alguien está... Salomón. Sí. Ya, entonces... El transporte activo también hay un tipo de transporte que se llama transporte en masa, lo cual puede ser la endocitosis o la exocitosis. Y cada uno de ellos tiene 3 tipos distintos. Endocitosis quiere decir que ingresa material y exocitosis quiere decir que se elimina material. En la endocitosis puede ser fago, pino o por receptores. En la fagocitosis es cuando se consumen sustancias sólidas. Eso también se llama comer celular, el comer celular. Cuando la célula come, fagocita. Y pinocitosis es cuando ingresan sustancias líquidas. Y en este caso, pinocitosis se dice que es similar al beber celular. Y por receptores es cuando en la membrana hay unos receptores que cuando se activan permiten el ingreso de sustancias hacia el interior. Por ejemplo, así ingresan las hormonas, ingresan los virus. La exocitosis, la egestión, es cuando se eliminan sustancias de desecho, por eso se le compara con la defecación celular.
Y la exocitosis puede ser la secreción cuando se producen sustancias que van a actuar fuera de la célula, o transitosis cuando por la célula pasa nada más una sustancia que no va a actuar dentro de la célula, sino que necesariamente tiene que atravesar esa célula para dirigirse de un lugar a otro. Bien, entonces quiero que vean también este video. Si quieres ahorrar tiempo y mejorar tus ensayos, asegúrate de hacerlo con Grammarly. Grammarly es un asistente de escritura en línea. En otros videos hemos hablado del transporte de iones, moléculas y sustancias no muy grandes a través de la membrana celular o mediante el uso de proteínas de canal o proteínas transportadoras. Sin embargo, ¿te has preguntado cómo hacen las moléculas grandes para ingresar en una célula y salir de ella? Las macromoléculas como proteínas, polisacáridos y ácidos nucleicos son demasiado grandes y tienen demasiada carga o polaridad para atravesar membranas biológicas. Las células tienen la capacidad de transportar sustancias o partículas en masa. Pueden mover partículas grandes o grandes cantidades de partículas más pequeñas en un solo proceso, la endocitosis. Para definir, la endocitosis es un término general para un grupo de procesos que llevan moléculas pequeñas, macromoléculas, partículas grandes e incluso pequeñas células desde el exterior hacia el interior de la célula eucariota. Una forma de recordar es que endo significa interno. Existen tres tipos de endocitosis: la fagocitosis, la pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. En los tres, la membrana plasmática se invagina, es decir, se pliega hacia adentro alrededor de las sustancias del medio y forma un pequeño hueco o bolsillo. El hueco se profundiza formando una vesícula, la cual se separa de la membrana plasmática y migra con el contenido hacia el interior de la célula. Este proceso requiere de energía en forma de ATP. En la fagocitosis, la célula come literalmente. Se introducen sólidos grandes como células enteras, moléculas de gran tamaño o restos celulares dentro de la célula eucariota. La unión de la partícula a unos receptores sobre la superficie de la célula fagocítica, es decir, de la célula que está comiendo, desencadena la extensión de pseudópodos, que son como unos brazos que se prolongan desde el citoplasma gracias a los microfilamentos de actina del citoesqueleto. Estos brazos o pseudópodos rodean la partícula y terminan fusionando sus membranas al lado y lado para formar una gran vesícula intracelular llamada fagosoma. Esto puede ocurrir en varios lados de la membrana. Una vez que el fagosoma está en el citoplasma, comienza la desintegración del mismo. El fagosoma se fusiona con lisosomas primarios formando un fagolisosoma o lisosoma secundario. La ingestión por fagocitosis tiene múltiples funciones dependiendo del tipo de célula. Por ejemplo, las amebas emplean la fagocitosis para capturar partículas alimenticias como bacterias y protozoos. En los animales pluricelulares, los papeles principales de la fagocitosis son proporcionar una defensa contra microorganismos invasores y eliminar células viejas o dañadas del cuerpo. En los mamíferos, la fagocitosis de microorganismos es la función principal de tres tipos de glóbulos blancos sanguíneos: macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. Estas células desempeñan un papel importante en los sistemas de defensa del organismo, eliminando los microorganismos de tejidos infectados. Los microorganismos que pueden causar algún tipo de daño o células que están moribundas o envejecidas pueden eliminarse por mecanismos dependientes o independientes de oxígeno. En los mecanismos independientes de oxígeno, los lisosomas, al tener un pH muy ácido, incluso de 4, activan enzimas hidrolasas ácidas como las proteasas, nucleasas, glucosidasas y lipasas que los destruirán. En los mecanismos dependientes de oxígeno incluyen la participación de los radicales libres del oxígeno o ROIs, generados por el sistema de la enzima NADPH oxidasa al transformar el oxígeno molecular en anión superóxido. El anión superóxido puede reducirse a radicales hidroxilo o dismutar a peróxido de hidrógeno, ambos agentes oxidantes con gran capacidad microbicida.
Luego, al unirse con el lisosoma y formar el fagolisosoma, la actividad conjunta de los ROI y los componentes lisosomales son la causa de la muerte de los microorganismos ingeridos. En la pinocitosis, la célula bebe literalmente. Se presenta en muchos tipos de células y ocurre continuamente, ya que la célula toma muestras una y otra vez del líquido circundante para obtener todos los nutrientes y demás moléculas presentes. Además, sirve para que las grasas, que son insolubles, pasen de la luz del intestino al torrente sanguíneo. Las células que llevan a cabo la pinocitosis presentan una región especializada en la membrana plasmática que está recubierta por una proteína de revestimiento llamada clatrina. La clatrina se ensambla en una estructura tipo cesta que está formada por más clatrinas y que distorsiona la membrana, formando fosas invaginadas, que se desprenden de la membrana para dar lugar a las vesículas que se llaman vesículas pinocíticas o pinosomas. Estas son más pequeñas que los fagosomas que se forman en la fagocitosis, y el proceso lleva pequeñas sustancias disueltas o líquidos al interior de la célula. Una vez que se encuentra en el interior de la célula, la clatrina de la cesta se desprende de la vesícula y el pinosoma se fusiona con el lisosoma para dar lugar a la digestión. Al igual que la fagocitosis, la pinocitosis es relativamente inespecífica respecto de lo que ingresa en la célula. La endocitosis mediada por receptores es una forma de endocitosis que se utiliza para capturar determinadas macromoléculas específicas del ambiente de la célula. Como primera medida, las macromoléculas que van a ser introducidas se unen a receptores específicos de la superficie de la célula y se concentran en regiones especializadas de la membrana plasmática recubiertas por clatrina. Luego, los receptores se unen a unas proteínas adaptadoras del citosol que a su vez se unen a la clatrina en la cara de la membrana que se encuentra en el citosol. La clatrina se ensambla en una estructura tipo cesta que está formada por más clatrinas y que distorsiona la membrana formando fosas invaginadas que se desprenden de la membrana para dar lugar a la vesícula recubierta de clatrina. Una vez que ingresa la vesícula al interior de la célula, la vesícula pierde su cubierta de clatrina, se fusiona con el endosoma temprano, en el que su contenido se ordena para seguir dos caminos. Por un lado, puede ser reciclado en la membrana plasmática o por el otro, puede ser transportado a los lisosomas. Las moléculas para reciclaje se hacen pasar al endosoma de reciclaje y transitan de nuevo a la membrana plasmática. En cambio, las moléculas destinadas para su desintegración son transportadas a cuerpos multivesiculares y después a endosomas tardíos o lisosomas. La endocitosis mediada por receptores es especialmente utilizada por las células animales para captar colesterol. Además, permite a las células absorber grandes cantidades de moléculas que son relativamente escasas, es decir, que tienen bajas concentraciones en el líquido extracelular. Si tienes alguna duda, déjamelo abajo en los comentarios, no olvides suscribirte. Hola. Entonces no olvidar que el transporte activo puede ser transporte por bombas o transporte en masas, y en el transporte en masas estamos viendo todo este sinnúmero de por fagocitosis, pinocitosis o por receptores en lo que es endocitosis. Y la exocitosis, que sería egestión, secreción o transitosis. Exo hacia afuera, endo hacia el interior. Ya han podido ver ustedes que la fagocitosis es cuando la célula come sustancias sólidas, macromoléculas grandes, formando vesículas. En la pinocitosis también se forman vesículas, pero ya hay unas proteínas involucradas, las clatrinas, ¿no? Y acá tenemos esto es mediado por receptores. Entonces hay la proteína clatrina que forma las vesículas y el receptor que capta la molécula ingresan también como vesículas al interior. ¿Ah? Ahora hay otro videito más para que puedan comprender mejor la exocitosis, que sería la segunda forma de transporte en masa.
también deben liberar otras. Las células deben ingerir ciertas moléculas como los nutrientes, pero también deben liberar otras como proteínas señalizadoras, lípidos producidos dentro de ella y productos de desecho al exterior. La exocitosis es una forma de transporte en masa opuesta a la endocitosis, en la que los materiales son transportados del interior al exterior celular por medio de vesículas recubiertas de membrana que se fusionan con la membrana citoplasmática. Este proceso requiere de energía en forma de ATP. La exocitosis comprende 3 pasos básicos. En el primero, las vesículas que contienen moléculas son transportadas desde dentro de la célula a la membrana celular gracias a la acción de la actina y los microtúbulos que hay en el citoesqueleto de la célula, y también gracias a la acción de proteínas motoras que usan ATP para impulsar esa vesícula. En el segundo, la membrana de la vesícula se une a la membrana celular, y en el tercero, la fusión de la membrana de la vesícula libera el contenido de la vesícula fuera de la célula. En este paso, las proteínas empotradas en la membrana de la vesícula son funciones principales. Dentro de ellas encontramos que permite expulsar los desechos que permanecen en los lisosomas tras la digestión intracelular. Juega un papel importantísimo de célula a célula. Además, se utiliza para reconstruir la membrana de la célula mediante la fusión de lípidos y proteínas que extrae desde el interior de la célula. Algunas de las vesículas proceden del aparato de Golgi y contienen proteínas sintetizadas específicamente por la célula para su liberación en el exterior, como las moléculas de señalización. Otras vesículas contienen desechos que la célula debe eliminar, como los que sobran después de que una partícula fagocitada ha sido digerida. En algunos casos, las vesículas se fusionan completamente con la membrana y se incorporan a ella, mientras que otras se fusionan de tal forma que liberan su contenido antes de desprenderse y regresan al interior de la célula. Y para tener algo claro, recuerda que todas las membranas de los orgánulos de la célula, es decir, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, el núcleo, entre otros, están formados por bicapas fosfolipídicas, lo cual va a permitir que cuando se formen esas vesículas que transportan proteínas, desechos, entre otras cosas, se puedan fusionar con la membrana citoplasmática o celular. Por ejemplo, en la exocitosis clásica tenemos que las proteínas que son producidas en el retículo endoplasmático saldrán dentro de la vesícula que se fusionará con el aparato de Golgi, en él serán procesadas y después eventualmente saldrán del aparato de Golgi en una nueva vesícula que viajará hasta la membrana celular. Se fusionarán sus membranas y las proteínas saldrán de la célula y serán usadas en alguna otra parte del cuerpo. Existen 2 tipos de exocitosis, la regulada y la constitutiva. La exocitosis regulada se produce en células cuya función principal es la secreción. Liberan moléculas que realizan funciones específicas en el organismo o afectan la fisiología de otras células. Pero antes de almacenar los productos de secreción en la vesícula, requieren de una señal extracelular que va a permitir la formación de vesículas de almacenamiento recubiertas de la proteína clatrina. En otras palabras, requiere obligatoriamente de esa señal específica para que la vesícula sea recubierta por la clatrina. El contenido de esa vesícula que va a ser expulsado solo se libera después de iniciado un proceso de señalización extracelular. La exocitosis constitutiva se produce prácticamente en todas las células de manera espontánea y es la responsable de expulsar moléculas para construir parte de la matriz extracelular o trasladar moléculas desde las vesículas para regenerar a la propia membrana plasmática mediante un continuo proceso de reproducción, desplazamiento y fusión de vesículas. ¿Puedes creer que ya estamos a mitad de año? Bien. Entonces, ustedes han podido ver 3 tipos. Bueno, en el video solamente se pueden ver gestión y secreción. Y bueno, la transitosis.
son, digamos, como hemos dicho, de material que está en tránsito por la célula, conjunto de fenómenos que permiten a una sustancia atravesar cierta barrera, pero que en dicha célula no va a haber función, solamente que tiene que pasar necesariamente por allí. En células endoteliales de capilares sanguíneos es muy normal ver este tipo de fenómenos, que está, digamos, ligado a necesariamente endocitosis y exocitosis, ¿ya? Entonces han visto también que la exocitosis es de dos tipos, la constitutiva y la regulada. En la constitutiva, que se da de manera espontánea, y la regulada, que necesita que haya una señal del exterior sobre un receptor. Bueno, y esto que ya lo hemos podido observar en la parte práctica, que los tipos de soluciones y efectos sobre las células que se requiere para que la célula se mantenga en su forma original, se requiere que haya, digamos, una isotonía. Quiere decir que con cloruro de sodio tiene que ser el porcentaje igual que el de la célula, ¿no? 0.9%. Y si es hipotónica, aquí en el tercer caso se hace grande la célula, se vuelve turgente y puede haber lisis. Mientras que es en una solución hipertónica, el líquido celular va a salir arrugándose, dándose el fenómeno de crenocitos y posteriormente plasmólisis. Ustedes lo han podido ver al microscopio, ¿no? Para poder concluir esta sesión, solamente con el último tema de esta unidad, que es metabolismo celular y respiración celular oxigénica, la cual determina la producción de energía, la energía que va a ser utilizada para todos los procesos. Este metabolismo celular o respiración celular oxigénica está dividido en tres o hasta 4 partes, ¿no? Hasta 4 partes. Uno que es la glucólisis, el cual el objetivo es transformar la glucosa en piruvato. Segundo, la oxidación del piruvato de piruvato a acetilcoenzima A. Tercero, el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, donde la acetilcoenzima A va a producir los equivalentes reductores que van a ir hacia la fosforilación oxidativa, donde se vaya a producir, se va a transformar el NADH y el FADH2, se va a transformar en ATPs, ¿no? Entonces, son 4 procesos que se dan entre el citoplasma celular o citosol y la matriz mitocondrial. Y en el mitosol y el último proceso de fosforilación oxidativa que se va a realizar en la membrana interna, ¿ya? Para que se pueda entender mejor, también les voy a presentar un video. Tel.pe. En la fase de gasto de energía, dos moléculas de ATP transfieren energía a una mascada de alimento en un químico que una célula pueda reconocer y usar como energía. El primer paso es alterar el alimento en sus componentes químicos que lo componen y luego ingresar esas moléculas a tus células. Ese proceso es llamado digestión. Una vez dentro de tus células, empieza el proceso de transformar esa mascada de alimento en energía útil mediante la respiración celular. El proceso de digestión tiene como resultado que carbohidratos y otras moléculas sean removidas del alimento consumido y transportadas al torrente sanguíneo. Desde aquí, los nutrientes, como el carbohidrato glucosa, abandonan la sangre a través de la pared de los capilares sanguíneos y entran a los tejidos celulares. Una vez en el interior de la célula, la respiración oxida liberando electrones de alta energía. El objetivo principal es sintetizar ATP, una forma de energía para la mayoría de las células. La respiración celular es un proceso que se realiza en 4 etapas, que empiezan con la glicólisis. La glicólisis literalmente significa romper azúcar. Es el primer paso de la respiración celular. Ocurre en el citoplasma de la célula. La glicólisis consta de 2 fases distintas. Una fase de gasto energético y una fase de generación de energía. En la fase de gasto de energía,
dos moléculas de ATP transfieren energía a la molécula de glucosa, formando una molécula de glucosa bifosfato de 6 carbonos. Esta molécula se divide y comienza la fase de generación de energía. Durante esta fase, las dos moléculas de 3 carbonos son convertidas a piruvato y se forma ATP. La glicólisis es una reacción de 10 pasos que involucra la actividad de múltiples enzimas y enzimas asistentes. En el proceso son producidas 2 moléculas netas de ATP, 2 moléculas de piruvato y 2 de NADH, las cuales son moléculas transportadoras de electrones de alta energía. Cuando el oxígeno está presente, las moléculas de piruvato y NADH entran a la mitocondria y comienza así el segundo paso de la respiración celular, la oxidación del piruvato. Este paso involucra el movimiento de piruvato hacia dentro de la mitocondria, lugar donde esta molécula se oxida. Cada molécula de piruvato es convertida en un compuesto llamado acetilcoenzima A. En el proceso de oxidación del piruvato se transfieren electrones al NAD, produciendo NADH, y liberándose un carbono que formará CO2. El próximo paso es el ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs. Aquí el acetilcoenzima A se unirá con un compuesto inicial llamado oxaloacetato. A través de una serie de reacciones redox enzimáticas, todos los carbonos, hidrógenos y oxígenos en una última instancia terminan como dióxido de carbono y agua. La vía es llamada un ciclo porque el oxaloacetato es el compuesto inicial y terminal de esta vía. Por cada glucosa que entra a la glicólisis, el ciclo se completa 2 veces, una vez por cada molécula de piruvato que entra a la mitocondria. Durante la oxidación del piruvato y el ciclo del ácido cítrico hay una producción neta de 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP y 6 CO2 por cada molécula de glucosa. Para comprender cómo la mayoría de la energía es producida por la respiración aeróbica, necesitamos seguir a las moléculas de NADH y FADH2 en el próximo estado, la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores unidos a la membrana mitocondrial que se pasan electrones de una a otra. A medida que los electrones son transferidos entre las proteínas de membrana, la célula es capaz de capturar energía y usarla para producir moléculas de ATP. Las proteínas en la cadena bombean iones de hidrógeno a través de la membrana. Cuando los iones de hidrógeno fluyen de vuelta, cruza la membrana a través de un complejo ATP sintetasa. El ATP es sintetizado por la enzima ATP sintetasa. El oxígeno actúa como receptor terminal de electrones. Al aceptar electrones, el oxígeno es reducido para formar agua, un producto de desecho de la cadena de transporte de electrones. Todos los transportadores de electrones de alta energía de los estados previos de la respiración celular llevan sus electrones por la cadena. De esto se produce la mayor parte de ATP de toda la respiración celular, 32-36 ATP netos. En resumen, hemos visto cómo los 4 estados de la respiración celular son responsables de la conversión de la energía almacenada en la molécula de glucosa en ATP, la batería energética de la célula. En promedio, 36 moléculas de ATP se producen por cada molécula de glucosa que entra en la célula. En el proceso de producción de ATP, el oxígeno se extrae del torrente sanguíneo para ser el receptor final de los electrones de la cadena transportadora y se libera dióxido de carbono que es producido como un subproducto. El objetivo de la respiración celular es transferir energía del alimento que comemos diariamente en ATP que puede usar en nuestros cuerpos. Este proceso se inicia al comer y termina con la captura de la energía de la digestión completa de los nutrientes en energía y dióxido de carbono. Esto de la respiración celular es un poco más complejo, pero esto de acá les va a ayudar a este esquema, ¿no? Son 4 partes de la respiración celular. Glucólisis, el número 2, oxidación del piruvato, el número 3, ciclo del ácido cítrico y el número 4, fosforilación oxidativa. La glucólisis, que tiene por finalidad transformar la glucosa en piruvato. De cada glucosa se forman 2 piruvatos. Que se produzca ATP o NADH en el proceso también es muy interesante.
La oxidación del piruvato, cuando ya el piruvato ingresa al mitosol mitocondrial, se transforma el piruvato en acetilcoenzima A. También se libera CO2, se libera NADH, pero el acetilcoenzima A va a ingresar a la tercera fase o tercera parte de la respiración, que es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Y allí el acetilcoenzima se va a transformar en ATP, CO2, NADH, FADH. Este NADH y FADH son importantísimos. Se producen 3 NADH, un FADH en ciclo de Krebs, y estos, al pasar a la fosforilación oxidativa, se van a transformar en ATPs. Entonces, la fosforilación oxidativa es el último paso donde ya los equivalentes reductores FADH y NADH se transforman en ATPs. ¿Ya? Son un conjunto de reacciones. La glucólisis misma se menciona ahí en el video que son 10 reacciones distintas, pero que finalmente la obtención es piruvato. Y el ciclo de Krebs es un conjunto de reacciones que tiene por finalidad conformar estos equivalentes reductores en NADH y FADH. Y la fosforilación oxidativa, que tiene por finalidad producir gran cantidad de ATP. Muy bien. Si tuvieran preguntas, pueden hacerlo en este momento. ¿Ya? Hola, hola. Profesor, una consulta. En algunos dice que se produce 38 ATP. ¿Por qué dice que se produce 38? En unos se va a producir 36 y en otros 38. ¿Por qué? A ver, aquí está la explicación. La explicación está acá, aquí. Si ustedes ven, ya. Mire, lo que pasa es que estos equivalentes reductores que ustedes están viendo acá, NADH y FADH, cuando pasan aquí a la fosforilación oxidativa, estos, a ver, aquí ustedes ven una flechita para arriba, es complejo 1, complejo 1, complejo 3, complejo 4. El 2 está por acá, el complejo 2. Entonces, el NADH ingresa en el complejo 1. Este es complejo 1. Complejo 1. A ver, ¿cómo? Ya, mejor le voy a sacar esto aparte. Ya, dejarles, voy a... Ya. Ya. Aquí se va a ver mejor. Ya, entonces. Ajá. Vean ustedes acá. Este NADH ingresa a la fosforilación oxidativa en el complejo 1. Cuando el FADH libera sus hidrógenos y electrones, al liberar hidrógenos, al separar el hidrógeno del FADH, pierde el hidrógeno, y estos hidrógenos son liberados, son protones, pero al mismo tiempo también se liberan electrones. Los electrones circulan por todas estas proteínas, que son enzimas, y los hidrógenos que están en este sector pasan hacia el otro lado de la membrana. El FADH, cuando el FADH ingresa en el complejo 1, y el único lugar donde se conforman electrones o se forman o se sintetizan electrones es cuando el hidrógeno atraviesa el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. El complejo 2 no. Complejo 1, 3 y 4. Entonces, si el NADH ingresa a este nivel, al liberarse los hidrógenos pasan aquí. 1, cuando los electrones circulan, sus hidrógenos pasan el complejo 2, los electrones siguen circulando, los hidrógenos pasan en el complejo 3. Y ahí se conforma ATP, 3 ATPs. O sea, el NADH al ingresar a nivel del complejo 1, forma 1, 2, 3 ATPs. Pero el FADH ingresa a nivel de complejo 2. O sea, se saltea el complejo 1. Quiere decir que en su trayecto de sus electrones solamente se va a formar 2 ATPs.
Ahora, ¿dónde está la diferencia de cuánto en cuanto a la formación de 36 o 38? La diferencia lo establece estos, a ver dónde están, del piruvato, de acá. Estos, aquí, este NADH, aquí en la glucólisis están en la parte externa del citosol. Se forma en la glucólisis. Aquí se forma un NADH por cada piruvato. Y si aquí hay 2 piruvatos, se formarán 2 NADH. Ahora, estos NADH, para que se transformen en ATPs, tienen que ingresar hacia el interior de la célula. Hacia el interior de la mitocondria. Y no lo atraviesan como NADH. Lo atraviesa solamente el hidrógeno, pasa. Y en la parte interna es recibido o por un NAD o por un FAD. Entonces, cuando el hidrógeno pasa y lo recepciona un NAD, aquí va a formarse los 38, porque el NAD va a ingresar a este sector y como son 2 de diferencia, va a haber 2 ATPs de diferencia, 38. Pero si este hidrógeno del NADH que se forma en la glucólisis atraviesa y es recepcionado por un FAD, ese FADH va a ingresar a este nivel y solamente formarán 2 electrones. Y como son dos que se han formado, ahí está la diferencia y solamente será al final, sacando la conclusión de todo el ATP formado en toda la molécula de glucosa por CO2 transcurrir, va a ser 36, ya 36, dependiendo de cómo ingresan estos electrones, estos hidrógenos, perdón. Ahora, para sacar la cuenta de una glucosa, ¿cuántos ATPs? Es de 36 a 38. Si ustedes se dan cuenta, acá se forman 2 ATPs, este 2 NADH, dependiendo cómo es recepcionado en el interior, hace la diferencia acá de 2 ATPs. En la oxidación del piruvato también hay formación de NADH, 2 NADH. En el ciclo de Krebs se forman ATPs y también se forma NADH y FADH, 3 NADH y 2 FADH por ciclo, pero como son que por cada glucosa se producen 2 piruvatos, entonces se duplicaría, serían 6 NADH y 4 FADH. Todo eso, cuando ingresa a la fosforilación, se transforma en ATPs. Entonces, sumando todos los ATPs que se forman a lo largo del metabolismo de la glucosa, se va a sacar la cuenta de 36 a 38 ATPs que se forman, ¿ok? No sé si quedó claro. Hola. Sí, profesor, ¿Ya? gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, hola. Bueno, de no haber más preguntas, ya se da por concluido y esperamos el día sábado para la práctica de mitosis. Ya saben, la próxima semana recién es el examen. Cualquier cosa, cualquier consulta a los grupos internos de WhatsApp. Entonces, nos vemos por ahora. Ya tomé asistencia, no se preocupen. Ya, profesor, muchas gracias por la clase de hoy Hasta día. luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profesor. Chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profesor. Cuídese. Chao. Profesor, ¿de dónde sacó sus videos? ¿Nos puedes enviar el link de los que puso como para poder esto. En la diapositiva que les envié a cada grupo, ahí están los links. A medida que va avanzando la diapositiva, ahí puede verlo. Ahí están los links, ¿ya? Ya, ¿Listo? muchas gracias. Ya, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.